Cuerpo y espíritu, sanamente. Escucha en voz alta. Dirige Santiago Rojas. La verdadera sexualidad no es el simple acercamiento de los sexos, sino el trabajo creador del hombre y la maternidad de la mujer. Gregorio Marañón. Muy buenas noches, bienvenidos a Sanamente, soy Dayana Arevalo y esta noche nos estaré acompañando en este espacio dedicado a la salud, al bienestar y a la conciencia. Santiago se encuentra de viaje el día de hoy, sin embargo, aquí estamos para cumplirles con toda la información de la salud y con la cita de cada noche, esa cita infaltable. Aprovechamos esta oportunidad también para desearle un feliz día a todos los médicos, a todos los que nos escuchan y por supuesto al doctor Santiago Rojas, que cada noche tiene ese compromiso con todos nosotros de enseñarnos más a cuidar nuestra salud, a encontrar ese equilibrio y ese bienestar en nuestra vida. A todos ustedes médicos que nos ayudan a salir adelante en nuestras enfermedades y en nuestros momentos difíciles, un feliz día. La infertilidad es uno de los problemas que más afecta la relación de pareja y por supuesto la autoestima de hombres y mujeres. Sin embargo, en la actualidad existen múltiples tratamientos para ayudar a estas parejas a disfrutar de la maternidad y la paternidad. Por eso hasta ahora de la noche nos acompaña la doctora Valerie Penrave, ella es la directora médica general de la clínica Eugene. Doctora, buenas noches, bienvenida solamente. Gracias por recibirnos aquí, es un placer. Y también está con nosotros Andrés Redaje, él es el gerente general de esta institución. Andrés, buenas noches y bienvenida solamente. Es un gusto estar contigo hoy aquí en el programa y pues encantado de contestar a todas tus preguntas. Bueno, doctora, hablemos sobre la infertilidad y la fertilidad. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos entender más fácilmente por qué un hombre o una mujer son infértiles? Entonces, antes de todo, es importante saber cuándo hablamos de infertilidad. La infertilidad es una enfermedad en acuerdo con lo que ha establecido la Agencia Mundial de la Salud. Realmente debe considerarse como una enfermedad con impacto psicológico muy importante por la mujer. Decimos que una mujer o una pareja es infértil cuando están buscando un embarazo desde un año. Por supuesto, no vamos a esperar todas un año antes de ir a ver un médico, depende mucho de la edad que tiene la mujer. Si una mujer es joven, que tiene menos de 35 años, puede tranquilamente esperar un año antes de ir a consultar a un médico, pero si tiene más, si es mayor de 35 años, después de 6 meses ya es bueno de ir a ver a un médico para que haga ya las pruebas complementarias. ¿Existen, digamos, tipos de fertilidad o rangos, niveles en los que se pueda clasificar a una mujer o un hombre para que sea infértil? Digamos, cuando hablamos de infertilidad de la pareja, podemos decir que un 30%, un tercio de las parejas, hablamos de problemas de las trompas, quiere decir la trompa de la mujer por una razón u otra están cerradas. El 30% de las parejas es un problema más bien del hombre, donde el hombre tiene una producción insuficiente de espermatozoides. Después tenemos otros 15% donde es un problema de la mujer, que la mujer tiene dificultad para ovular de forma regular cada mes, y después los 10-15% que quedan es lo que se llama una infertilidad idiopática. Esta es una palabra muy complicada por decir que los médicos, después de haber hecho todas las pruebas que podemos hacer, no encontramos causa. No quiere decir que no haya causa, pero que hoy en día, en el estado actual de la ciencia, no podemos determinar de dónde viene la causa. Hablemos entonces de esas causas, ¿cuáles se pueden identificar? Entonces lo que podemos identificar es, por ejemplo, una mujer que tiene las trompas cerradas. Entonces podemos hacer una prueba que se llama una histerosalpingografía, de nuevo una palabra muy complicada, donde miramos si las trompas están permeables o no, y a veces vemos que estas trompas están cerradas. Quiere decir que el espermatozoide y el óvulo nunca se podrán encontrar. Es un problema realmente mecánico que podemos tener. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado una enfermedad infecciosa en el pasado. Hay algunas que realmente dan síntomas muy importantes. Las mujeres saben de entrada que cuando eran jóvenes han tenido una infección, pero otras las han tenido esta infección sin saberlo. O otras mujeres, por ejemplo, tuvieron una apendicitis con complicaciones, se llama. Entonces una peritonitis, donde realmente la infección en la barriga era muy importante, por la cual las trompas se quedaron cerradas. Ese es por problema de las trompas. Después, cuando hablamos de problemas de ovulación, hay mujeres que tienen dificultad de ovular cada mes. Entonces se dan cuenta porque la regla no viene cada mes, viene cada 2 o 3 meses.
hay tratamientos muy sencillos que ayudan a hacer de forma que la mujer puede ovular. Y después tenemos las causas del hombre. Las causas del hombre, ahí hay varias causas que pueden dar infertilidad. De nuevo infecciones. Hay infecciones en el hombre que puede hacer que el vas deferens, que es el conducto que conduce del testículo hacia afuera, que se quede cerrado de nuevo por una infección. Hay hombres, por ejemplo, que tuvieran una gonorrea, que en general es doloroso, se dan cuenta y buscan ayuda y le podemos dar antibióticos, pero después hay infecciones como la clamidia, que puede dar obstrucciones de las trompas en las mujeres, pero también obstruir el vas deferens del hombre. Entonces es una razón. Otras razones, hay también otras razones, por ejemplo, un trauma en la infancia que el hombre puede haber tenido en el testículo, o que los testículos no bajaron bien al nacer, entonces que se quedaron alto por varias posibles razones, pueden también dar razón a infertilidad. Y después tenemos las causas genéticas. También hay cosas genéticas que pueden dar infertilidades en el hombre, pero también en la mujer. Y después tenemos cosas en la mujer que son como menos frecuentes. Hay mujeres que tienen endometriosis, que es una enfermedad, si queremos simplificarlo, donde hay endometrio, que es la capa interna del útero, que en realidad se va a implantar dentro de la barriga. La razón exactamente por qué ocurre no la conocemos, no sabemos si son causas inmunológicas o por qué razón realmente ocurre que una mujer puede tener lo que se llama endometriosis, que puede dar quistes en el ovario, o también se puede poner en la vejiga, etc. Estas son mujeres que tienen típicamente reglas muy dolorosas. Entonces, también puede bajar la calidad de los ovocitos. En regla general. Después hay otra causa que es la edad, que no es una causa en sí, pero que es algo que lleva la sociedad a que hay mujeres que tienden a tener los hijos más tarde y que puede dar problemas. Claro, hay mujeres que desean tener hijos ya cuando tienen, bueno, no sé a qué edad sería considerable, pero más de 35, tal vez mujeres de 40 años, seguramente la edad va a ser un factor de infertilidad. Digamos, las mujeres nacimos ya con todos los óvulos. Todos los óvulos desde el nacimiento están ahí en los ovarios. No es el mismo que el hombre, que cada día tiene espermatozoides frescos. Que después tenga mucho o tenga poco, siempre son frescos y de buena calidad. Las mujeres no. Desde el nacimiento los tenemos ahí. ¿Qué quiere decir? Que con la edad, al igual que tenemos arrugas o pelo gris, también estos óvulos envejecen. Y como envejecen de manera que hay más alteraciones cromosómicas que se van a formar dentro de estos óvulos. ¿Qué quiere decir que estos óvulos anómalos, con alteraciones genéticas, no van a fecundar tan bien? Quiere decir que en una mujer mayor, por ejemplo, mayor de 40 años, tendrá más dificultad a quedarse embarazada, porque estos óvulos, cuando fecundan, dan embriones anómalos. La natura ya está bien hecha, porque estos embriones no tienden a implantarse, o con menos frecuencia. Ahora se implantan de nuevo, la natura es sabia, que muchas veces estos embriones los perdemos, entonces acabamos a tener un aborto, que con la edad de nuevo los abortos son más frecuentes. Y finalmente, si hay aborto, hay más riesgo después de tener un embarazo con lo que se llama la trisomía 21 o el síndrome de Down. Es por eso que después de cierta edad aconsejamos a las mujeres, una vez embarazadas, de hacer pruebas adicionales. Entonces, todo esto quiere decir que con la edad la fertilidad baja. ¿A partir de qué edad la fertilidad baja? Ya baja a partir de los 32 años, y a partir de los 35 vemos una bajada más importante, y realmente a partir de 37 es donde la fertilidad baja mucho. Para tener algún dato, la fertilidad mensual, quiere decir la probabilidad cada mes de quedarse embarazada en una mujer sobre los 30 años, es alrededor de un 15%. Pero si tenemos más de 40 años, ya solo es alrededor de 5%. Entonces baja muchísimo. Si lo decimos de otra forma, ¿qué es la probabilidad que una mujer no tenga el hijo que desea en función de su edad? Pues podemos decir que si es joven, si tiene menos de 30 años, solo es alrededor de 2-3%. Pero si después es mayor de 40, ya puede ir hasta 36%. Entonces, esta diferencia es muy importante. La edad ideal para tener un hijo sería entre 18 y 30 años.
Wow. Y muchas mujeres esperan a desarrollarse profesionalmente y tener unos 35 años, y eso podría disminuir las posibilidades. Pero ya hablamos de las causas, hablemos entonces si hay alguna forma de prevenir algunos daños que puedan causar infertilidad. Entonces seguimos quizás con la edad, vamos con esto, podemos seguir hablando de esto, cómo prevenirlo. Podemos decir, mira, hay que tener los hijos más temprano, pero sabemos que hoy en día la sociedad, las mujeres estudian y encuentran el hombre de su vida muchas veces con edad más avanzada. Hoy en día se pueden congelar los ovocitos. Quiere decir que podemos recurrir a una clínica de reproducción asistida, donde recogemos los ovocitos y los congelamos con una técnica de congelación ultra rápida que se llama la vitrificación, de forma que es como si pararíamos el reloj biológico. Que si una mujer congela a 32 años, estos óvulos tienen 32 años. Si después se recupera y les usa a 40 años, tendrá la probabilidad de embarazo de 40 años, de 32 años a la edad donde estos ovocitos estuvieron congelados. Entonces es algo muy importante, que no es la edad a la cual implantamos los ovocitos, pero la edad a la cual hemos congelado los ovocitos, que determina la probabilidad de embarazo. Y esta realmente es una opción que más y más, a la cual más y más mujeres recurren. Y por ejemplo en nuestra clínica en Barcelona vemos realmente un incremento entre el año pasado y este año de más del 60% de mujeres que acuden para tener esta opción. Podríamos decir que hay factores externos como el ambiente, teniendo en cuenta que usted dice que han incrementado esas cifras de mujeres que recurren a técnicas para quedar en embarazo. ¿Se puede decir que factores externos influyen en la infertilidad de las personas hoy en día? Hay factores externos que influyen en la fertilidad. Por ejemplo, el factor de fumar influye mucho en la fertilidad. Este realmente es un mensaje que debemos dar a todas las mujeres jóvenes, porque disminuye la fertilidad no solo porque si uno fuma, después el embrión se atacará, se enganchará con menos facilidad, pero también tendemos a tener menos óvulos con el factor de fumar. Realmente fumar para una mujer no es para nada aconsejarlo pensando en su futura enfermedad, además de todos los otros problemas que conlleva. Otro impacto de fuera ambiental, si podemos decirlo en esta visión más amplia del término, podemos decir que también la obesidad. El factor de tener un sobrepeso también influye de forma negativa la probabilidad de quedarse embarazada. De algunas enfermedades, entonces, dependiendo de eso mismo, como la diabetes, por ejemplo, o que personas con otro tipo de patologías también tienen problemas para quedar en embarazo. Hay mujeres con otras patologías que pueden tener dificultad de tener un embarazo. Por ejemplo, hay patologías endocrinológicas, entonces problemas de tiroides o problemas de prolactina, que también pueden conllevar un problema de fertilidad. Al tener en estas patologías, si no están bien tratadas, unos ciclos irregulares, en los que las mujeres ovulan de manera irregular, pero a este se puede dar tratamientos. Con el diabetes, ahí es importante que cuando una mujer tiene diabetes, que esté bien seguida por su endocrinólogo para tener el tratamiento adaptado de forma a disminuir los problemas más adelante del embarazo. Pero si esta mujer no tiene sobrepeso, tiene una probabilidad de embarazo bueno y en función de su edad. Bueno, ya estuvimos hablando entonces de la prevención, dejar de fumar, tener controlado el peso. Hablemos del factor emocional. Yo no sé ustedes qué tanto lo tengan en cuenta en el momento de hacer los tratamientos que hacen en la clínica Eugene. Sin embargo, para nosotros en Sanamente siempre es muy importante tener en cuenta cuál es la visión del médico frente al aspecto emocional de sus pacientes, para ver cómo manejan el caso particular, en este caso una persona con infertilidad. Estamos hablando de que hay hombres y mujeres que, aparte de los traumas físicos que hayan sufrido, seguramente también han tenido ciertos impactos emocionales. Esto en algún momento de la vida reproductiva de un ser humano podría tenerse en cuenta para hablar de infertilidad. La psicología es algo de muy importante en nuestro ámbito, y para la clínica Eugene es algo de fundamental, y es por eso también que tenemos todo un equipo de psicólogos que trabaja con nosotros. Hay razones psicológicas que podrían ser una causa de infertilidad,
pero realmente en número de casos muy limitados. Hay hombres que por razones no consiguen llegar a una eyaculación durante una relación sexual con su mujer por traumas previos, y lo mismo puede ocurrir por una mujer. Pero en general el impacto emocional es algo de más sutil. Es algo de tan sutil que a veces hay unas mujeres o algunos hombres que, por ejemplo, no acuden a un médico por temas emocionales, porque se sienten como estigmatizados por la sociedad, por la familia. Entonces hay que quitar todos estos tabús. Cuando uno tiene dificultad en tener un hijo, hay muchas parejas que tienen este problema, y basta de ir a ver un médico para solucionar la gran mayoría de los problemas. Después también durante el tratamiento hay mujeres y hay hombres que pueden tener algún estrés emocional, y es por eso que es importante que el médico lo sepa y que también haya, cuando necesario, una ayuda de la psicóloga. Esta ayuda la hacemos durante algunas entrevistas que hacemos, pero también sabiendo que hay un apoyo. Es importante también que la clínica tome en cuenta estos factores emocionales para elegir a los pacientes en los tratamientos los más suaves y los más compatibles con una vida normal posible, porque si los tratamientos son demasiado impactantes, lo que no son, pero algunos podrían serlos, vemos que después las mujeres discontinúan el tratamiento, o si en el caso de fracaso, que siempre es posible, no reinician un nuevo tratamiento. Entonces ahí es muy importante que la clínica lo tome en cuenta. Nosotros, por ejemplo, en la clínica Eugene, lo que hicimos una formación, un training a todo el equipo de la clínica en formación empática, de forma que podamos realmente dar, no solo la psicóloga, también el médico, también el biólogo, también la persona de atención al paciente, que tengamos todas las herramientas para dirigirnos en las mejores condiciones posibles a la pareja. Claro, porque me imagino yo que cuando uno tiene algún problema de fertilidad, ya de por sí está predispuesto a un tratamiento por el choque emocional de que le digan a uno no puede ser papá o no puede ser mamá por alguna razón. Me imagino yo que ya llegan los pacientes con algún problema, digamos, emocional por la noticia que le dieron. Esta noticia es importante. Hay algunas mujeres y también muchos hombres que no lo viven bien esta noticia. Entonces es importante la manera de comunicar esto a los pacientes, de comunicar qué hemos encontrado, y a veces no encontramos nada, lo que a veces también complica la vivencia de esta noticia. Pero cuando encontramos una causa de la infertilidad, de directamente intentar dar soluciones. Y hoy en día hay tantos tratamientos que casi a todas las situaciones podemos dar una opción. Después, desafortunadamente, no 100% de las parejas tendrán el hijo que lo desean, pero la gran mayoría sí. Podemos hablar de casi 90% de las parejas que tienen un problema encontrarán una solución. Bien, doctora, le propongo que hagamos una pequeña pausa de comerciales y ya regresamos solamente hablando sobre las múltiples alternativas que hay en la actualidad, y gracias a la tecnología, por supuesto, para la fertilidad. Ya volvemos. Regresamos a Sanamente después de una pequeña pausa de comerciales. A lo largo del programa hemos estado hablando con la directora general médica de la clínica Eugene, que nos estaba comentando acerca de los múltiples tratamientos y de las múltiples causas, además, para la infertilidad en las parejas. Ya nos decía usted al inicio del programa que las personas que lo han intentado por más de un año y no han logrado quedar embarazadas deberían consultar a su especialista. ¿A través de qué exámenes diagnósticos o de qué alternativas se puede uno dar cuenta de que efectivamente tiene un problema de fertilidad y debe acudir a un especialista? Cuando tenemos una pareja delante que no ha hecho ninguna prueba previa, hay algunas pruebas básicas que ya nos pueden orientar de entrada. En una mujer, en general, si hago una anamnesis, quiere ser un interrogatorio muy detallado. Con esto ya sabemos mucho sobre su fertilidad, si sus ciclos son regulares, si tiene la menstruación muy dolorosa, si tuvo, como hemos hablado, una apendicitis con complicaciones, si
había usado en el pasado un dispositivo intrauterino que le causó una infección. Entonces, haciendo un buen interrogatorio tanto de la mujer como del hombre, los dos, ya podemos saber mucho. Pero después podemos iniciar a hacer pruebas complementarias. En la mujer lo básico es hacer una ecografía, es muy sencillo, es totalmente sin ningún dolor, una ecografía transvaginal, donde podemos ver los ovarios, si tienen quistes, cuántos folículos tienen, si tienen las trompas hinchadas o no. Podemos también ver el útero, si este útero tiene miomas, que son como bolas de músculo que podemos ver en el útero. Entonces podemos ya ver bastante patología con una ecografía. Y después también podemos hacer el examen de las trompas para ver si las trompas están permeables. Se puede hacer por ecografía, hay algunos ginecólogos que lo saben hacer muy bien por ecografía, como nosotros hacemos en la clínica, o se puede hacer por histerosalpingografía. Esta palabra que vuelvo a repetir se hace en consulta con un radiólogo, y entonces se hace como una radiografía de pulmón, se mira si las trompas están permeables. Y además de esto también podemos hacer una analítica de sangre para ver qué tal las hormonas, que también nos da una idea si el número de folículos o el número de óvulos de que disponga la mujer. Estas son como las pruebas muy básicas. Y en el hombre es muy sencillo, ¿no? Es mucho más sencillo. Un seminograma ya nos da mucha información. Y con estas pruebas básicas ya podemos enfocar muchas parejas. Hablemos de ciertos temas que son genéticos y que conducen a la infertilidad o a problemas a mantener el embarazo. Hay problemas en el útero, como el útero bicorne, por ejemplo, que es muy común, y hay mujeres que no saben que nacieron con el útero bicorne. No estoy muy segura si el útero bicorne también es tener dos úteros, no estoy muy segura, pero hay mujeres que tienen dos úteros. Hablemos de todas estas posibilidades que puede tener la mujer y que aún no sabe, para que consulten a un especialista. Esto, lo importante de este programa es precisamente hacer ese llamado a las mujeres y decirles que hay opciones, hay tecnología, y lo importante es tener un diagnóstico adecuado. Entonces, ¿de qué podríamos hablar de los problemas genéticos? Entonces, el útero bicorno no es realmente un problema genético en sí, es un problema congenital. Quiere decir que nacimos con este problema, pero no es que tengamos los cromosomas anómalos. Entonces, tenemos la mapa cromosómica totalmente normal, pero sí que es de nacimiento. Entonces, para tener más información sobre esta malformación del útero, saber que una mujer, siendo embrión, cuando uno todavía está dentro de la barriga de su mujer, cada mujer tiene dos úteros. Tiene dos úteros, dos cuellos, dos vaginas. Es solo que durante el desarrollo de la vida intrauterina, estos dos úteros se van a juntar, y la parte del medio, este tabique del medio, va a desaparecer. Y en algunas mujeres, esa desaparición del tabique interno no ocurre del todo bien. Y entonces allí tenemos varias variantes. Hay mujeres que tienen totalmente dos úteros, dos cuellos, dos vaginas, y hay mujeres que tienen solo una variante más leve que se llama un septo uterino, que es solo un pequeño tabique. Hay algunas malformaciones uterinas que podemos operar y otros que son inoperables. Un tabique se quita de manera muy sencilla por su vía histeroscópica. Es una intervención que se hace todo por vía vaginal. Se puede quitar un tabique. El útero totalmente doble no podemos quitar, no podemos hacer nada quirúrgicamente, pero sí que podemos aplicar técnicas de reproducción asistida, como podría ser una inseminación si la trompa está abierta, pero la probabilidad de embarazo es más baja. En general pasamos
pasamos a la fecundación in vitro y lo que hacemos en estos casos es solo poner un embrión, dado que el tamaño del útero es algo más pequeño que de un útero normal, pero hay tantas mujeres con úteros unicornes, o úteros totalmente bicornes, dos medio úteros que tienen un hijo totalmente normal y sano. Y hablemos ahora del aborto. Digamos que hay mujeres que pueden quedar embarazadas, pero también tienen mucho riesgo de perder a este bebé. ¿Por qué sucede? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuáles deberían ser los cuidados y los tratamientos? El problema de aborto hay varias causas. Las causas como las más comunes son alteraciones de la mapa cromosómica, lo que se llama el cariotipo. Quiere decir que hay algunas mujeres o algunos hombres que nacen que son físicamente totalmente normales, pero cuando analizamos sus cromosomas vemos que hay algunos trocitos de sus cromosomas, por ejemplo, que saltaron de sitio, lo que se llama una translocación. No pasa nada, pero cuando esos cromosomas se unen con la pareja, a veces hay pérdida de material genética o hay una ganancia de material genético, y este puede dar lugar a abortos. Entonces es una cosa muy frecuente, pero se puede depistar haciendo una analítica de sangre. Entonces cuando tenemos abortos de repetición, lo que se llama varios abortos repetidos, en general los estudios se suelen hacer después de 3 abortos, porque hasta 3 abortos puede ser solo mala suerte, pero a partir del tercer aborto ya decimos no puede ser más mala suerte, y el ginecólogo inicia con haciendo más pruebas. Podemos hacer un cariotipo, un análisis de sangre, suele ser en la mujer y en el hombre, porque este problema puede venir del uno o del otro. Otra causa podría ser una malformación uterina. Entonces, hay algunas malformaciones uterinas que ya hemos hablado de ellas. Por ejemplo, un útero que tiene un septo, podemos saber que en algunos casos es mejor quitar el septo. O después, cuando vemos otras malformaciones uterinas, como miomas muy grandes, hay algunos miomas que, aunque sean grandes, están fuera de la cavidad uterina, no pasa nada, pero algunos están realmente metidos dentro de la cavidad uterina y ahí es mejor quitarlo. Pero este se puede ver muy fácilmente a través de una ecografía, o en casos de abortos de repetición hacemos lo que se llama una histeroscopía. Se puede hacer con anestesia local o sin anestesia, mirando con una cámara muy pequeñita dentro del útero, y ahí miramos cómo está la cavidad uterina. Estas son las dos causas más frecuentes. Después también hacemos análisis como más inmunológicos. Miramos si no hay presencia de anticuerpos, que son es algo mucho menos frecuente, pero que también podemos encontrar. O alteraciones de la tiroide. Una mujer que no tiene la tiroide bien equilibrada puede tener más abortos. Entonces, cuando hay abortos, tenemos todo un panel de pruebas complementarias que hacen, y en muchos casos podemos dar remedio. Por ejemplo, si tenemos un problema de cromosomas, estas translocaciones, estos trocitos que saltaron de sitio, entonces podemos hacer lo que se llama un DGP. Es una fecundación in vitro, donde vamos a crear embriones. De cada embrión le vamos a quitar una célula. Esta célula la vamos a analizar y vamos a volver a poner en el útero de la mujer un embrión que no tiene un imbalance de los cromosomas. Si tenemos problemas inmunológicos, podemos dar, por ejemplo, heparina. Si tenemos problemas de tiroide, podemos tratar la tiroide. Si tenemos problemas de mioma, les podemos operar. Entonces, de nuevo, en muchos casos podemos dar un tratamiento a estas mujeres. Buenísimo. Hablemos de unos mitos que siempre se generan alrededor de todo el tema de la infertilidad. Son cosas que yo no sé si en su país usted las habrá escuchado, pero en Colombia se les suele decir a las mujeres este tipo de cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que las niñas adolescentes que empiezan a planificar antes de tener un embarazo pueden tener problemas para quedar embarazadas después y pueden producir infertilidad, por decirlo de alguna forma. ¿Pasa o no pasa? La contracepción por vía oral no da problemas de infertilidad. Entonces es algo que las mujeres que toman este tipo de contracepción pueden estar totalmente tranquilas, que tomando la pastilla contraceptiva no van a crear una infertilidad. Lo que sí que es importante saber, la pastilla contraceptiva nos ayuda a evitar un embarazo cuando no lo queremos, pero no nos asegura que lo tendremos cuando sí queremos. Hay algunas patologías
algunas patologías donde no nos damos cuenta cuando tomamos la pastilla contraceptiva. Por ejemplo, si una mujer tiene muy pocos ovocitos, muy pocos óvulos y que tiene ciclos muy irregulares, tomando la pastilla contraceptiva los tendrá regulares. Entonces a veces no puede ocultar algunas causas de infertilidad que en realidad hubiéramos podido ver si no tomábamos la pastilla contraceptiva. Pero lo que hay que saber es una mujer si toma la pastilla contraceptiva que no desea tener el hijo en este momento, si no, no la tomaría. Pero sí, de nuevo lo hemos hablado, estas mujeres si tienen entre 30 y 35, 36 años, que sepan que existe la congelación de ovocitos y que quizás no estaría mal de congelar ovocitos en este momento si no tienen deseo de embarazo en esta franja de edad para un uso posterior. Hay otro mito y es acerca de los tratamientos de infertilidad y los embarazos múltiples. ¿Qué tan común es? Los tratamientos de fertilidad, la gran mayoría de ellos, especialmente la fecundación in vitro, podemos calcular muy bien el riesgo que tenemos de tener un embarazo múltiple, dado que podemos controlar el número de embriones que ponemos en el útero. Hoy en día, teniendo tasas de embarazo muy buenos en clínicas de buena reputación, podemos disminuir el número de embriones que ponemos en el útero de la mujer. Es por eso que, por ejemplo, en la clínica Eugene ponemos entre 1 y 2 embriones y la mujer sabe que si ponemos 2 embriones tendrá un riesgo de embarazo gemelar. Ahora sí que sabemos que el embarazo gemelar ocurre con más frecuencia en mujeres jóvenes que en mujeres mayores. Después hay otros tipos de tratamiento que podría ser la inseminación artificial. Ahí damos una ligera estimulación para que tengamos más de un óvulo cada mes, 1 o 2 óvulos, pero ahí es de nuevo todo el arte del médico de controlar muy bien el tratamiento y de no hacer la técnica si ve que hay un riesgo de tener más de dos niños. Entonces el riesgo existe de tener un embarazo triple, pero realmente es muy muy bajo. Nosotros, por ejemplo, en Barcelona hacemos más de 8.400 tratamientos y quizás ocurre 1 o 2 veces al año. Y hay un último mito con respecto a la naturalidad del embarazo. Hay mujeres y hombres que piensan que los tratamientos para la fertilidad pueden producir un embarazo algo antinatural o que no se va a crear el vínculo entre madre-hijo, padre-hijo, por alguna razón, porque tienen algunas ideas. ¿Qué hay que decir sobre esto? Hay que decir que el embarazo después del tratamiento de reproducción asistida es un embarazo totalmente normal. El embrión está en el útero de la mujer desde los primeros momentos de la vida y la mujer percibirá realmente el embarazo como un embarazo que ocurrió de forma natural. Ya hoy en día la reproducción asistida existe desde hace muchos años, desde los años 80, ya tenemos muchos datos al respecto y la vivencia del embarazo de estas parejas, de estas mujeres, de estos hombres, es totalmente alineado con un embarazo espontáneo. Vamos a hacer una nueva pausa en Sanamente y ya regresamos. Regresamos a Sanamente, seguimos en la última parte del programa. Estuvimos hablando con la directora general médica de la clínica Eugene. Antes de continuar hablando con ella acerca de la infertilidad y los múltiples tratamientos que existen, saludamos nuevamente a Andrés Rebaje. Él nos va a hablar acerca precisamente de esa tecnología que tienen desde el Centro de Fertilidad y de todos los avances científicos que le prestan a las personas interesadas en un tratamiento de este tipo. Primero que todo, es importante saber que en la clínica Eugene, tanto en Barcelona como ahora en el centro que tenemos aquí en Bogotá, nosotros aplicamos todos los tipos de tratamientos que están disponibles hoy en día, desde los más sencillos, como son la inseminación artificial, utilizando el semen de la pareja y el semen del donante, como también casos más complejos, que están representados en los tratamientos con fecundación in vitro, que pueden llevarse a cabo con óvulos propios de la pareja o con óvulos de donante. Aquí también se pueden hacer tratamientos con una inseminación estándar, básicamente, o con una técnica muy revolucionaria que ya lleva muchos años, pero que
da muy buenos resultados, es el ICSI, que es una inyección intracitoplasmática, es decir, es poner el espermatozoide dentro del óvulo para obtener una mayor tasa de fecundación. Y luego, pues, como hablábamos hace un momento, todos los tratamientos que implican la preservación de la fertilidad, bien sea por razones sociales, como decíamos antes también, pues cuando la mujer decide posponer su maternidad, bien sea porque piensa que no es el momento por un factor económico, por un factor de pareja, de que no tiene la pareja ideal en ese momento, incluso por una carrera profesional, etcétera, pues todo esto son razones sociales y decide hacer una preservación de fertilidad. Y lo otro, la otra parte de preservación de fertilidad puede ser por razones médicas, sobre todo temas oncológicos. Cuando una mujer se va a someter, por ejemplo, a una radioterapia, una quimioterapia, un hombre también se puede someter a una radioterapia, quimioterapia por un cáncer, pues es conveniente que preserven sus gametos, bien sea los óvulos o bien sea el semen, para que una vez pasen esa enfermedad, pues puedan ser utilizados y realmente tengan una mayor garantía de éxito. Aparte de estos tratamientos, nosotros complementamos los tratamientos de reproducción con servicios complementarios tales como el screening genético, que es el diagnóstico genético por implantación, también lo explicábamos antes. Básicamente, pues cuando hay algún tipo de enfermedad genética, nosotros biopsiamos los embriones para detectar cuál de ellos está libre de esa enfermedad y utilizarlo implantablemente. Y luego ahora estamos empezando a trabajar con el tema de screening genético en sangre. Y esto básicamente es porque la mitad más o menos de las personas tienen algún tipo, son portadores de algún tipo de enfermedad genética. Y sabemos que cuando hay los dos miembros de la pareja comparten la misma enfermedad genética, pues hay un alto porcentaje de que ese niño o ese futuro niño pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, en esos casos, nosotros obviamente hacemos un análisis genético para identificar si son portadores de esas enfermedades, y en el caso de que lo sean, aplicar la tecnología, el diagnóstico genético preimplantacional para asegurarnos cuál embrión no lo tiene, y en caso de que hagamos, por ejemplo, tratamientos con donación de óvulos, también poder hacer una relación entre esa donante de óvulos y el miembro masculino de la pareja para evitar ese tipo de problemas. Luego también nosotros en Eugene hemos apostado mucho por toda la parte de investigación. Realmente nosotros, desde nuestros orígenes, pensamos que lo importante para un centro de reproducción no es solo aplicar los tratamientos y la tecnología actual, sino contribuir a su desarrollo. Entonces, en la clínica tenemos un programa de investigación muy potente, que gracias al volumen de actividad que hacemos, que son alrededor de 8.400 tratamientos por año, pues hacemos investigación clínica, planteando las hipótesis y teniendo unos resultados, pues realmente unos resultados muy importantes, muy eficaces. O sea, realmente podemos sacar conclusiones muy eficaces por el volumen de actividad que hacemos. Y en el año 2013 decidimos montar un laboratorio de investigación básica, porque pensábamos que era importante ya no solo la parte clínica, sino complementarla con investigación básica. Tenemos un laboratorio en un parque científico y estamos desarrollando diferentes tipos de líneas de investigación. Quizás me gustaría hablar brevemente un poco de los dos tratamientos de inseminación y fecundación in vitro, porque quizás algunos de vosotros no sabéis exactamente qué son estos tratamientos. Entonces, para explicarlo en palabras más sencillas, una inseminación, ¿qué es? Es un tratamiento donde la mujer, muchas veces daremos algún tratamiento que se da con pinchazos que son autoinyecciones que la mujer puede hacer perfectamente sola. Es un poco como una mujer que toma un tratamiento para diabetes, se lo hace durante más o menos unos 10 días, y el ginecólogo durante estos 10 días va siguiendo el ciclo, haciendo controles foliculares para ver cómo crecen los óvulos. Y en el momento que vemos que el óvulo es grande, tiene un buen el folículo, en realidad mira folículos, que a la ecografía son como pequeños bolsitos rellenados de agua que tienen un aspecto negro, y ahí dentro el óvulo. Y en función del tamaño, el ginecólogo puede decir si el óvulo es maduro o no. Entonces, cuando él ve que esta bolsita de agua tiene un buen diámetro, es bastante grande,
entonces planificamos la inseminación, que es muy sencillo. El hombre da la muestra de semen, ahí en el laboratorio se trabaja la muestra de semen de forma de extraer en un pequeño volumen una cantidad la más grande posible de espermatozoides que se mueven bien. Y entonces el ginecólogo en consulta, es algo muy sencillo, es un poco como hacemos en la citología, con una cánula muy finita entramos en el útero y depositamos este número muy grande de espermatozoides directamente en el útero. Así hemos pasado el cuello, donde muchos espermatozoides en temas normales, teniendo relaciones sexuales, se hubieran quedado atrapados. Pasamos directamente el cuello para ir en el útero y ahí depositar los espermatozoides. Pero sí, en una inseminación los espermatozoides todavía deben nadar de las trompas hacia el óvulo, entonces las trompas deben estar abiertas. Este para inseminación, que podemos hacer con semen de la pareja, pero también con semen de donante, cuando el espermatozoides realmente casi no hay y que no podemos hacer la ICSI, lo que realmente hoy en día casi nunca ocurre, porque podríamos usar también semen del testículo, pero mira, hay algunos casos donde a veces la pareja no quiere ir hasta este punto y que prefiere pasar a semen de donante, pero también hay mujeres solas o hay mujeres homosexuales. Este para las inseminaciones, este es el tratamiento lo más simple. Después la fecundación in vitro, ¿qué es? Es más o menos el mismo tratamiento, unos 10-12 días de pinchazos. De nuevo, el ginecólogo mirará el crecimiento de estas bolsitas, de estos folículos. Ahí sí que daremos un tratamiento algo más fuerte para tener más óvulos que van a crecer. Y cuando vemos que son maduros, que estos óvulos estos folículos tienen buen tamaño, quiere decir que los óvulos dentro son maduros, ahí sí que la mujer la vamos a poner a dormir, vamos a hacer una sedación, no es realmente una anestesia general porque es mucho más sencillo, entonces dormirá 5 o 10 minutos, por vía vaginal con aguja muy finita vamos a aspirar todas estas bolsitas y vamos a extraer los óvulos que hay dentro, y in vitro quiere decir en el laboratorio tomaremos los óvulos, los espermatozoides y los pondremos juntos. Ahí ponerlos juntos se puede hacer de dos maneras. O hacemos la fecundación in vitro convencional, quiere decir que tomamos los óvulos y alrededor ponemos los espermatozoides y ellos mismos van a entrar dentro. O podemos hacer lo que ha dicho Andrés, la ICSI, quiere decir con una aguja muy finita, tomamos cada espermatozoide y lo vamos a poner dentro del óvulo. Después dejamos los 3 días en incubadores, que es un poco, van a imitar la situación del útero y de la trompa y del útero materna, y después de 2, 3 a 5 días, cuando hemos visto que tienen un buen desarrollo, un buen número de células que se han dividido bien, ponemos los embriones en el útero. Esa es la fecundación in vitro. De nuevo, la fecundación in vitro podemos hacer con óvulos de la mujer, espermatozoides de la pareja, pero podemos hacer con óvulos de una donante, espermatozoides de la pareja, o podemos hacerlo con óvulo de la mujer con semen de donante, o con óvulo de donante y semen de donante. Ahí de nuevo todas las variaciones son posibles. Doctora, el tiempo se nos está acabando lastimosamente, pero hagamos una reflexión que hay que decirle a todas las mujeres que la están escuchando en este momento, y los hombres por supuesto, que han perdido la esperanza y que creen que ya no van a poder ser mamás. ¿Usted qué les dice después de conocer e investigar a profundidad este tema? Lo más importante es no quedarse en casa con la problemática. Hay que visitar a un médico. Si no tiene un médico de confianza, puede acudir directamente a un centro. Pues cuando la mujer decide posponer su maternidad, bien sea porque piensa que no es el momento, por un factor económico, por un factor de pareja, de la pareja ideal en ese momento, incluso por una carrera profesional, etcétera, pues todo esto pues son razones sociales, y decide hacer una preservación de fertilidad. Y la otra parte de preservación de fertilidad puede ser por razones médicas, sobre todo temas oncológicos. Una mujer se va a someter, por ejemplo, a una radioterapia, una quimioterapia. Un hombre también se puede someter a una radioterapia, quimioterapia por un cáncer. Pues es conveniente de que preserven sus gametos, bien sea los óvulos o bien sea el semen, para que una vez pasen esa enfermedad, pues puedan ser utilizados y realmente tengan una mayor garantía de éxito. Aparte de estos tratamientos, nosotros complementamos los tratamientos de reproducción con servicios complementarios tales como el screening genético, que
es el diagnóstico genético preimplantacional, también lo explicábamos antes. Básicamente, pues cuando hay algún tipo de enfermedad genética, nosotros biopsiamos los embriones para detectar cuál de ellos está libre de esa enfermedad y utilizarlo en implantarlo en el útero. Y luego ahora estamos empezando a trabajar con un tema de screening genético en sangre. Y esto básicamente es porque la mitad más o menos de las personas tienen algún tipo, son portadores de algún tipo de enfermedad genética. Y sabemos que cuando hay todos los dos miembros de la pareja comparten la misma enfermedad genética, pues hay un alto porcentaje de que ese niño o ese futuro niño pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, en esos casos, nosotros obviamente hacemos un análisis genético para identificar si son portadores de esas enfermedades. En el caso de que lo sean, aplicar la tecnología, el diagnóstico genético preimplantacional para asegurar cuál embrión no lo tiene. Y en caso de que hagamos, por ejemplo, tratamientos con donación de óvulos, también poder hacer una relación entre esa donante de óvulos y el miembro masculino de la pareja para evitar ese tipo de problemas. Luego también nosotros en Eugene hemos apostado mucho por toda la parte de investigación. Realmente nosotros desde nuestros orígenes pensamos que lo importante para un centro de reproducción no es solo aplicar los tratamientos y la tecnología actual, sino contribuir a su desarrollo. Entonces en la clínica tenemos un programa de investigación muy potente que gracias al volumen de actividad que hacemos, que son alrededor de los 8.400 tratamientos por año, pues hacemos investigación clínica planteándonos hipótesis y teniendo unos resultados pues con realmente unos resultados muy importantes, muy eficaces. O sea, podemos sacar conclusiones muy eficaces por el volumen de actividad que hacemos. Y en el año 2013 decidimos montar un laboratorio de investigación básica porque pensábamos que era importante ya no solo la parte clínica, sino complementarla con investigación básica. Tenemos un laboratorio en un parque científico y estamos desarrollando diferentes tipos de líneas de investigación. Quizás me gustaría hablar brevemente un poco de los dos tratamientos de inseminación y fecundación in vitro, porque quizás algunos de vosotros no sabéis exactamente qué son estos tratamientos. Entonces, para explicarlo en palabras más sencillas, una inseminación, ¿qué es? Es un tratamiento donde la mujer, muchas veces les daremos algún tratamiento que es con pinchazos que son autoinyecciones que las mujeres pueden hacer perfectamente solas, un poco como una mujer que toma un tratamiento para diabetes, así lo hace durante más o menos unos 10 días, y el ginecólogo durante estos 10 días va siguiendo el ciclo, haciendo controles foliculares para ver cómo crecen los óvulos. Y en el momento que vemos que el óvulo es grande, tiene un buen el folículo, en realidad mira folículos, que a la ecografía son como pequeños bolsitos llenado de agua que tiene un aspecto negro, y ahí dentro el óvulo. Y en función del tamaño, el ginecólogo puede decir si el óvulo es maduro o no. Entonces, cuando él ve que esta bolsita de agua tiene un buen diámetro, es bastante grande, entonces planificamos la inseminación. Es muy sencillo. El hombre da la muestra de semen, ahí en el laboratorio se trabaja la muestra de semen de forma de extraer en un pequeño volumen una cantidad la más grande posible de espermatozoides que se mueven bien. Y entonces el ginecólogo en consulta, es algo muy sencillo, es un poco como hacemos una citología, con una cánula muy finita entramos en el útero y depositamos este número muy grande de espermatozoides directamente en el útero. Así hemos pasado el cuello, donde muchos espermatozoides en temas normales, teniendo relaciones sexuales, se hubieran quedado atrapados. Pasamos directamente el cuello para ir en el útero y ahí depositar los espermatozoides. Pero sí, en una inseminación los espermatozoides todavía deben nadar de las trompas hacia el óvulo, entonces las trompas deben estar abiertas. Este para inseminación, que podemos hacer con semen de la pareja, pero también con semen de donante, cuando el espermatozoides realmente casi no hay y que no podemos hacer la in vitro, que realmente hoy en día casi nunca ocurre, porque podríamos usar también semen del testículo, pero mira, hay algunos casos donde a veces la pareja no quiere ir hasta este punto y que prefiere pasar a semen de donante, pero también en mujeres solas o en mujeres homosexuales. Este para las inseminaciones, este es el tratamiento lo más simple. Después la fecundación in vitro, ¿qué es? Es más o menos el mismo tratamiento, unos 10, 12 días de pinchazo
minutos. De nuevo, el ginecólogo mirará el crecimiento de estas bolsitas, de estos folículos. Ahí sí que daremos un tratamiento algo más fuerte para tener más óvulos que van a crecer. Y cuando vemos que son maduros, estos óvulos estos folículos tienen buen tamaño, quiere decir que los óvulos dentro son maduros, ahí sí que la mujer la vamos a poner a dormir, vamos a hacer una sedación, no es solamente una anestesia general porque es mucho más sencillo, entonces dormirá 5 o 10 minutos, por vía vaginal con aguja muy finita vamos a aspirar todas estas bolsitas y vamos a extraer los óvulos que hay dentro. Y in vitro, quiere decir en el laboratorio, tomaremos los óvulos, los espermatozoides y los pondremos juntos. Ahí, ponerlos juntos se puede hacer de dos maneras. O hacemos la fecundación in vitro convencional, quiere decir que tomamos los óvulos y alrededor ponemos los espermatozoides y ellos mismos van a entrar dentro. O podemos hacer lo que ha dicho Andrés, la ICSI, quiere decir con una aguja muy finita, tomamos cada espermatozoide y lo vamos a poner dentro del óvulo. Después les dejamos los 3 días en incubadores, que es un poco, van a imitar la situación del útero y de la trompa y del útero materna, y después de 2, 3 a 5 días, cuando hemos visto que tienen un buen desarrollo, un buen número de células que se han dividido bien, ponemos los embriones en el útero. Esa es la fecundación in vitro. De nuevo, la fecundación in vitro podemos hacer con óvulos de la mujer, espermatozoides de la pareja, pero podemos hacer con óvulos de una donante, espermatozoides de la pareja, o podemos hacerlo con óvulos de la mujer con semen de donante o con óvulos de donante y semen de donante. Ahí de nuevo todas las variaciones son posibles. Doctora, el tiempo se nos está acabando lastimosamente, pero hagamos una reflexión que hay que decirle a todas las mujeres que la están escuchando en este momento y los hombres, por supuesto, que han perdido la esperanza y que creen que ya no van a poder ser mamás. ¿Usted qué les dice después de conocer e investigar a profundidad este tema? Lo más importante es no quedarse en casa con la problemática. Hay que visitar a un médico. Si no tiene un médico de confianza, puede acudir directamente a un centro de reproducción asistida. Nosotros en la clínica Eugene nos haríamos un placer de atenderlos, y si quiere más información puede visitar la página web que es eugene.com.co, y allí verá todos los datos de contacto para contactarnos. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado en Sanamente. ¿Cuál es su mensaje a todas las mujeres y hombres que lo escuchan en este momento para que visiten Eugene? Bueno, mi mensaje es que hoy en día las técnicas de reproducción asistida se han desarrollado muchísimo, que están dando la posibilidad a muchas parejas realmente de tener una solución a su problema de infertilidad, y que precisamente, como decíamos antes, en un 90% de los casos somos capaces de ayudarles a desarrollar su proyecto familiar. Por lo tanto, esto sigue en desarrollo, o sea, las técnicas, esto aquí no ha acabado, la investigación y todo el desarrollo científico sigue en progreso, y por lo tanto, obviamente, que acudan a un centro de reproducción cuando lo crean conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado como cada noche en Sanamente. Continúen con toda la programación de Caracol Radio. Ya viene el Ley Marketing